Rodrigo Logan, abogado, está esta vez con nosotros acá en el estudio. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Acá en vivo esta vez. Sí, muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Quedaron muchas preguntas pendientes del día de ayer y se potencia este espacio donde usted también a través de las redes sociales puede ser parte importante junto a Marco Kremerman, quien es economista de la Fundación Sol. Bienvenido, Marco, gusto de tenerte por acá. Muchas gracias, Eduardo. De hecho, me gustaría, Marco, que fuéramos de inmediato a la pizarra, por favor, adelante. Yo mantengo, y siéntese por acá para que lo pueda ver, sí. Estamos en casa, tranquilo, no hay problema. A ver, básicamente, antes de empezar a canalizar todas las preguntas que ustedes nos hagan a través del hashtag secretos de las AFP-MB, quiero, Marco, que hablemos, porque este tema del retiro del 10% tiene que ver con el endeudamiento de los chilenos, con la real situación económica que tenemos los chilenos. Me gustaría que nos pudieras explicar cómo se compone realmente el nivel de deuda, cómo está la situación económica hoy de los chilenos. Muy importante porque este proyecto de ley que se dice que no es buen proyecto, opera en un contexto. Opera en un contexto de precariedad, de endeudamiento y donde no hay ayuda para sectores medios que no es la clase media que está en nuestro inconsciente, sino que son sectores medios precarios y endeudados. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de la mayoría de los hogares en Chile? Salarios. Correcto. Vamos a partir de las personas y vamos a llegar a los hogares. Salarios. ¿Cuál es la realidad salarial en Chile? El 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile está ganando menos de 400.000 pesos líquidos. Menos de 400 lucas líquidas, la mitad de los trabajadores en Chile. Así es. Contexto, la línea de la pobreza para un hogar promedio en Chile está en 450.000 pesos. Y la mitad no podría, si fuese la única fuente de ingresos, sacar a su familia algo tan básico como la línea de la pobreza. Y esto es re interesante porque cuando se habla de los promedios de ingresos es otra cosa. Así es. Porque claro, cuando empezamos a promediar, metemos al que gana 10, a los que ganamos harto, y me sumamos al otro y bueno. 400 lucas, entonces, es lo que recibe la mitad de la población laboral en Chile. Y este concepto es muy importante, porque nos han acostumbrado, como tú dices, a hablar de promedio, pero esto se llama mediana, que es justo el valor que está en la mitad. Claro. ¿no? Y desde la mitad hacia abajo ganan menos de 400. Menos de 400.000 pesos, claro. Si subimos un poquito la escala, esto no es sumativo, no es que vamos a sumar 100, sino que ¿qué pasa con el 70% de los trabajadores y trabajadoras en Chile? Gana menos de 550.000 pesos líquidos. El 70% de los trabajadores en Chile. O sea, el complemento, solo el 30% gana más de eso. Y uno diría, 550.000 pesos en el Chile de hoy es un salario absolutamente insuficiente para plantear necesidades. Totalmente, claro. Y si uno va subiendo la escala, finalmente encuentra lo siguiente, que solo el 12% de los trabajadores y trabajadoras gana más o recibe más de 1 millón de pesos. Solo el 12% más de 1 millón de pesos, perfecto. Nuevamente, 1 millón, cierto, aparece la palabra millón, pero si hay una persona que trabaja, incluso dos en un hogar promedio de 4 personas, con todos los gastos y el costo de vida que ha aumentado, tampoco estamos hablando de que son hogares que viven relajados necesariamente. Claro. Entonces, 12% solo ganan más de 1 millón de pesos. Esos son los salarios, principal fuente de ingreso de los hogares. Y otra principal fuente de ingreso de los hogares son las pensiones. Y después vamos a llegar a los ingresos totales de los hogares. ¿Qué pasa con las pensiones hoy día? Está en cuestionamiento el sistema, que no es de pensiones, lo vamos a conversar un rato más. El 50% de las pensiones que pagan las AFP, retiro programado, y las compañías de seguro, renta vitalicia, se llaman pensiones autofinanciadas antes de que el Estado las subsidie. Son menores a 150.000 pesos. Datos de la Superintendencia de Pensiones. Estamos hablando de 1.006.000 pensiones, la mitad. 500.000 son menores a 150.000. A ver, una pregunta que me surge. ¿No nos debería sorprender esa cifra tan baja considerando los bajos salarios? Así es. Considerando que uno, el 10% lo está dando para la AFP. O sea, es lógico que sea así de bajo considerando lo mal pagado que estamos en Chile. Exactamente. Pero si uno considera que esta idea de una tasa de reemplazo, que es el monto de pensión que yo voy a sacar en relación a mi salario, que debería estar, según José Piñera, entre 70 y 80%, este valor debería estar más cercano a 300.000 que a 150.000. Exactamente. ¿No? Perdón, Rodrigo, tú ayer decías que si no se hubieran hecho todas las modificaciones que se hicieron, salvo una, que es la única que ha beneficiado a la gente, que fue el Pilar Solidario, esta cifra debería estar 4 veces, ¿no? Sí, debería estar
300, chanchito que le 600. llamaba yo. Quiero hacer una pregunta. Marco, ¿eso es dinero que tú estás diciendo de los salarios? ¿Son líquidos o brutos? Líquidos. Líquidos, o sea, ya están descontados las imposiciones. Exactamente. Listo. Líquidos. Efectivamente, porque incluso lo tuvimos la conversación con Marco adelante, porque si calculásemos bajo el sistema anterior, que era el que establecía el fondo de fluctuaciones más del 5% del encaje, el chanchito sería mayor. Pero el problema, y ahí estamos de acuerdo, el problema es que el tapón que tiene es cuando sale la pensión. Porque ahí está calculado sobre una base de unas facultades que tiene la superintendencia, el órgano administrativo. Ahí está el tema. Perfecto. Podríamos mejorar el fondo para tener más dinero, pero si lo siguen sacando a cuenta gota, esto es como un embudo. Disculpa que ocupe el tema. Es un embudo. Por más que tú le eches, va a seguir saliendo por acá. Claro, porque la llavecita sigue siendo muy estrecha, muy angosta. Perfecto. Ahora, yo tengo ahí una diferencia con Rodrigo. Sin duda, cambios paramétricos al sistema. Cambios paramétricos significa que mejoremos las tablas de mortalidad, claro, que repongamos el fondo de fluctuación, etcétera. Significaría que aumentarían las pensiones, pero aumentarían desde mi punto de vista y los cálculos que hemos hecho en valores modestos. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque aumentar, por ejemplo, un 30%, es harto 30%, sin duda, Sí. pero 30% son 45.000 pesos más. La crisis previsional se mantiene. Desde nuestro punto de vista, el tema es el sistema que tenemos. Perfecto. Un sistema de cuentas individuales es imposible que construya buenas pensiones, ¿no? Entonces, por eso que los sistemas en otros países son distintos. Permítame un segundo, Marco, Sí. porque también la gente pregunta, y tenemos la primera de la noche, la tenemos por ahí, señor director, póngale nomás ahí, don Ronald Pereira. ¿Qué dice? Jorge Sepúlveda dice, mi papá cumple la edad para jubilar en 6 meses más. ¿Qué le convendría más o qué se debe fijar para tomar la decisión de retirar el 10% o esperar a jubilarse? Ok, el papá se va a jubilar en 6 meses más, le conviene más esperar para poder retirar ese 10% supuestamente, porque a lo mejor él siente que no va a poder retirarlo eventualmente, o jubilarse. A ver, nosotros hicimos algunos cálculos, algunas simulaciones. ¿Qué pasaba con el retiro de fondos? Que en estricto rigor puede ser más de un 10%, porque tiene un mínimo de 1 millón de pesos, que son 35 UF. Dependiendo de la edad del afiliado, si está a 5 años de jubilar, a 15, a 25, etc. Las personas que están cerca de jubilar tendrían un mayor impacto, porque tienen menos tiempo para recuperarse. Claro. Pero el impacto en los distintos escenarios que nosotros colocamos, a lo sumo sería de 20.000 pesos en la reducción de la pensión. Claro, lo hablábamos ayer con Rodrigo. Sí, 20, Entre 5% y 11%, dependiendo hombre, mujer, retiro, planta vitalicia, retiro programado. Si alguien dice, voy a sacar una pensión de 150.000, en un rato vamos a ver cuánta plata tengo que tener para sacar una pensión de 150.000. Uno dice, 50 millones de pesos, harta plata. Con 50 millones de pesos hoy día, en promedio, ¿no?, menos para las mujeres y más para los hombres, saca una pensión de 200 lucas. Con 50 Con 50 millones de pesos. Y la gente dice, si a lo mejor tomo esos 50 millones y los meto en un departamentito, podría recibir más y por último ese departamento lo podré dar después. Permite, Sí. Y además de considerar de que si las pensiones son bajas, es el Estado que tiene que salir a completarla a través del pilar solidario. Claro. Y es un costo grande para el Estado también. Y Rodrigo, respecto de la pregunta, ¿qué le recomendarías tú? ¿Que se jubile el señor? ¿Que espere? Ahí se va con Marco. No, yo le recomendaría, dado que está a 6 meses, yo le recomendaría que sacara el 10% y lo colocara en una cuenta 2 que le va a rentar más que el banco. Perfecto. Y es más, y además, o sea, si me permitís extenderme un poquito más, si el caballero no ha hecho efectivo, por ejemplo, algún subsidio, ¿Ya? por ejemplo, subsidio de la clase media, el caballero podría sacar y darlo de pie para poder comprarse un departamento y un inmueble que hoy día van a bajar. Tomar, perfecto. Y Claro, porque acuérdate que te establecen un ahorro mínimo y te dicen que tú tienes que tener, por ejemplo, 2,5 millones en una cuenta de ahorro. Entonces, si tú retiras, tú dices, ahí están los 2,5 millones, lo pones en una cuenta 2 y después tú retiras esos 2 millones y vas y lo pones en una cuenta, en una cuenta de ahorro bancaria y tú vas y le dices al MIMBU, le dices, mira, ya tengo la plata, quiero acceder al subsidio de la clase media. Perfecto. Una pregunta que surgió harto ayer en redes sociales. ¿Qué renta más? ¿La cuenta 2, una APB o estamos hablando de la misma cosa? A ver, hay algunas diferencias, pero no tantas, ¿no? Por tanto, dar una recomendación certera, yo creo que no es el camino. Nadie puede decir, mete tu dinero ahí porque va a pasar esto. Hay incertidumbre. Claro. Y eso es muy importante, Eduardo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de mercados financieros? ¿Por qué estamos hablando de esta plata te puede rendir más en otro lugar? Esto es un sistema de pensiones. No deberíamos estar pensando en cómo se construyen pensiones, no que las personas se hagan expertos financieros para sacarle un poquito más de rentabilidad y esto mejore a 160 lucas. Ahí está el problema de fondo. Eso es lo que tenemos que corregir con urgencia desde mi punto de vista, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo. Un punto más. 80%
de las pensiones son menores al salario mínimo. Gravísimo. 80% son menores. Mira, que eso, por eso es un anhelo que dicen que la pensión mínima debería ir a la par con el salario mínimo, al menos. Al menos. Al menos. Al menos. Y alguien decía por ahí, el problema no es el sistema, el problema es que no se le echa benzina, ¿no? Que se cotiza poco. Efectivamente, sí, pues, pasa. y lo dijo eso. Ni más ni menos que el papá de esto. Así es, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno revisa los datos de la Superintendencia de Pensiones, uno encuentra que las personas que han cotizado entre 30 a 35 años, casi toda una vida laboral, la mitad está sacando una pensión por debajo de los 300.000 pesos. Por tanto, ni echándole benzina, esto está funcionando. Eso es muy importante constatar. Rodrigo, si no fuera benzina, ¿qué? ¿Plutonio algo sirve o esto ya tiene que pasar por un cambio más radical? Tiene que pasar primero por un... A ver, miremos el vaso medio lleno. Hoy día hay herramientas para poder paliar lo que dice Marco, y de hecho la estábamos viendo recién. ¿Cómo cuáles? Tú sabes que el artículo 63, discúlpame que me voy a poner porque me dicen, no digas tanto artículo, pero... Y se lo mostré a Marco, incluso él colocó cara de sorprendido. Porque el artículo 63 del Código del Trabajo establece de que las remuneraciones se reajustan por la variación del IPC, todas. Siempre le han dicho a los trabajadores que sus remuneraciones no se reajustan, sino que solo para que lo hagan tienen que hacerlo en contratos colectivos. ¿Ya? Pero el mismo código lo dice. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque así como el trabajador tiene el derecho a que se reajusten sus remuneraciones por la variación del IPC del mes, la empresa tiene el derecho a pasar ese aumento de las remuneraciones como un gasto necesario para producir renta en su base imponible de primera categoría. Artículo 63, ¿data de qué año? Uy, del año 84. Del año 84. ¿Y por qué del año 84 hasta ahora seguimos entonces Tusco? Porque me duele el ojo, decís tú. Claro. Porque hay un montón, y de hecho no es la única, también le mostré otra, por ejemplo el artículo 50, y le respondo. El artículo 58 del Código del Trabajo también dice que los trabajadores pueden pedir un crédito a la empresa a tasa cero. Tasa cero, así lo dice el artículo 58. Y que el descuento de ese crédito a tasa cero no puede ser superior al 30% de las remuneraciones del trabajador. Entonces ahora responde la pregunta, ¿por qué no se ocupa la herramienta? Porque hay herramientas que una o son desconocidas, ¿ya? O la otra generan muchos costos de administración interna y alguien no quiere darse el trabajo. Ahora también para que eso se pueda hacer tiene que haber una estructura, porque yo creo que es difícil por la... No sé, es muy difícil que el trabajador vaya y diga, oiga, jefe, resulta que yo vi en la tele el abogado y dijo que aquí en el artículo yo le puedo pedir un crédito y usted... O a través del PO, porque yo, por ejemplo, podría... Yo, claro, yo soy una pyme. Pero te pueden decir, ¿sabes qué, flaco? Estoy ocupado. Por eso te digo que es un tema de voluntad. Entonces, de pronto ahí es bueno tener que sea el sindicato o alguna institución que te apoye también, porque... O también yo podría ser un pyme, es que a mí me conviene, pues si en estricto lugar a mí me conviene. Imagínate que mi gente se inscribe en una caja, en una cooperativa de ahorro y crédito. No vamos a decir nombre porque... Pero yo me inscribo en una cooperativa de ahorro, yo, jefe pyme, y tengo 4 trabajadores. Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Les quiero mejorar la vida a mis trabajadores. Porque dado que, ¿te acuerdas que hicimos el listado de cuántos son los descuentos? Claro. Pero yo digo, ¿sabes qué? Le quiero mejorar la vida a los trabajadores, perdón. Los viejos. O sea, los viejos, yo lo digo pero de cariño. Entonces, mira, lo que vamos a hacer lo primero es ponerlos a todos en la caja de compensación, ¿cierto? Para que tengan salida, puedan ir de vacaciones, el bono cuando se casan, etcétera. Además, los voy a poner en la cooperativa de ahorro y crédito, de tal manera que ellos puedan tener, y yo se los voy a pagar, les voy a pagar una UF a cada viejo, metiendo para que tengan esa cuota en la cooperativa y sean dueños de su plata, y una vez al año les renten y le entreguen un dinero. Y además, en la caja de compensación o en la cooperativa les van a dar créditos blandos. Y obviamente, ¿por qué le dan créditos blandos a bajas tasas de interés? Porque el riesgo es menor. Y ahí me puede ayudar Marco, porque resulta que se los descuentan por planilla. Y ahí es donde yo ayudo como empleador, ¿cachai? A tasa cero. Ahora hay un punto importante que Eduardo lo insinuaba, que tiene que ver con las relaciones de poder en el trabajo. Vale decir, todas aquellas leyes que dicen que pacten las partes. Finalmente, ¿qué posibilidad tiene alguien que gana estos salarios, que está endeudado, de poder pararse frente a su empleador y decirle, yo quiero condiciones distintas? Claro, hay difícil. 20 personas afuera que están dispuestas a trabajar por menos que tú, que es el clásico comentario que se hace, y por tanto acepta las condiciones. Y si no hay sindicato y negociación colectiva, menos aún. Menos, sí, claro. A ver, avancemos. Esos son los ingresos fundamentalmente de los hogares chilenos. Por tanto, ¿qué pasa a nivel de hogares? Entonces, los hogares principalmente se componen los ingresos de salarios y de pensiones. Y de pensiones. El 50% de los hogares en Chile tiene ingresos autónomos. Autónomos significa que son los ingresos que genera por sí mismo, sin subsidios y sin otro elemento que se llama el alquiler imputado, cuando le agregan un ingreso para la encuesta que hacen porque
tiene vivienda propia o está pagando un dividendo. Perfecto. Pero no es una plata real. Exactamente. No es la plata para el bolsillo. Sí, sí. Son menores a 600.000 pesos. La mitad de los hogares en Chile. La mitad. Es un número que es impactante, ¿no? Eso, a ver si se quedan con esta cifra, a ver si le hacemos un zoom así violento, de modo tal que quede, como usted sabe, Juanito Paz, que quede en la retina de la gente. La mitad de los hogares en Chile tiene un ingreso total menor a 600.000 pesos. Esto es el tope de lo que... Así es, la mitad. De aquí para abajo. O sea, exactamente. menos de 600 lucas para un hogar en Chile. Eso es bueno saberlo. Permítame un paréntesis, abogado, economista. ¿Por qué es bueno saberlo? No es como para meter el dedo en la llaga, en la herida. Es porque cuando se ha hablado todo lo que se ha hablado del retiro del 10%, en la discusión técnica que dan algunos, falta el corazón. Y esto es el corazón, esta es la realidad. Ahí falta el sentimiento, la emoción. ¿Por qué creen que ha agarrado tanto vuelo esto? Porque esto toca la emoción, que es lo que vive la gente de verdad en sus casas día a día. Por eso es tan importante, es tan simbólico además, y tiene un componente que algunos todavía no logran entender porque siguen mirando, con mucho respeto a sus colegas, siguen mirando, ¿no?, el plano cartesiano y el esquema cuadradito que le da algún tipo de gráfica. Y además nos ocupan también herramientas legales. Tú sabes, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, que cuando yo veo esta cifra de verdad que me indigno, porque hay límites al endeudamiento de las personas naturales. En el tema banco, el 25%, lo que dice el Código del Trabajo, 30%, y precisamente ese capítulo se llama de la protección a las remuneraciones. ¿Cómo entiendes tú que hoy día los hogares estén 2,5 veces endeudados ese ingreso familiar? Con 5 millones de personas en DICOM, con el 75% de los hogares endeudados y sobreendeudados, cuando hay normas que son para proteger a la gente, le dicen, no, mire, ¿sabe qué? Usted no se puede endeudar más, tranquilo, ahorre. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Quién es más? A ver, y este es el ejemplo. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Aquel que presta dinero sabiendo que el que lo presta no lo va a pagar? ¿O aquel que pide dinero sabiendo que no lo puede devolver? La gran pregunta, claro. Pues. A ver, voy a redes sociales, Twitter, es la cosa hasta que arde. Vamos a revisar, mientras vemos ahí en pantalla esa cifra que nos duele. Vamos al Twitter, ¿qué están preguntando? Hashtag secretos de las AFP-MB. ¿Qué pasa con los fondos de AFP con más de 8.000 muertos por COVID? ¿Qué pasa con los fondos de AFP de los más de 8.000 muertos por COVID? ¿Qué pasa con esa plata? Es que, a ver, ese dinero pasa a sus asignatarios a través de la pensión de sobrevivencia. Y luego de entregar la pensión de sobrevivencia a los asignatarios, si queda dinero, ¿ya?, se pasa como herencia. Correcto. ¿De acuerdo? Pero el tema es que se le han colocado tantas trabas administrativas en procedimientos que se han ido regulando, pero existen trabas, que la gente no puede retirar ese dinero o se demora 2,5 o 3 años. El tema es que la gente no sabe que cuando esa plata está ahí, puede estar 3 años, luego la AFP la levanta, la entrega a la Super, que está 2 años más, y después de esos 2 años, ¡pum!, el fisco. El fisco siempre es el último, el papá fisco siempre va a ser el último heredero de las personas. O sea, si en 5 años no se agiliza esto, queda para el fisco. Sí, pues. Y de hecho usted se puede meter ahí en el Google, le coloca tabla de acreencias bancarias o tabla de acreencias y usted puede un listado. Ahí te lo puedo explicar mejor, pero tabla de acreencias y tú puedes encontrar gente que tiene intereses de fondos mutuos, tiene cuentas bancarias, tiene el tema de la AFP y sale el dinero. Y en concreto, si alguien de los que nos está viendo lamentablemente sufrió la pérdida de un ser querido y quiere ir por esos fondos, ¿qué? ¿Posesión efectiva? ¿Dónde tienen que ir? O sea, lo primero es meterte en la CMF, que es la Comisión de Mercados Financieros. Así que antes, todo este mercado está regulado por superintendencias, ¿ya? Pero se creó el sheriff financiero, que le llamo yo, la CMF. Entonces la CMF tiene buscadores. Entonces tú, lo primero que tienes que hacer es un tema de búsqueda. Tú dices, ¿dónde estaba? ¿En qué AFP? Porque uno no sabe. ¿Dónde estaba mi papá? Por ejemplo. Y te dicen búsqueda y tú te metes al buscador de la CMF, colocas el RUT de la persona y te dice, estaba en tal lugar. Y luego tú tienes que hacer una presentación por la ley 20.285, que es la ley de transparencia, y tú le haces y le dices, mira, yo soy heredero y lo puedo acreditar. ¿Pero qué es una presentación? ¿Le mando un correo? Claro, ¿voy para allá? No, tú te metes con la clave única, la que te da el registro civil, y en el lado superior derecho de la pantalla te dice transparencia activa. Te le hace un clic a transparencia activa y te dice qué es lo que quiere. Entonces tú le colocas, y sale acá, justo en la izquierda, y dice que tú quieres hacer la consulta de los bienes, cuánto tenía la persona. Tú le colocas doble clic, que siempre me reto esa palabra, le haces clic y te despliega, tú le colocas el nombre tuyo, tu cédula de identidad,
acreditas que eres familiar, ya sea con un certificado de nacimiento, por ejemplo, mi papá, y le hacen la consulta de cuáles son los fondos que tiene y dónde los tiene. Porque como la CMF del sheriff, te va a buscar en bancos, te va a buscar en AFP, te va a buscar en seguros. Hasta se la pega ahí. Sí, pues, y después, yo andaba con un certificado y después te llega el correo electrónico. Y te dice todo esto. Y te dice todo eso. Y ahí tú empiezas a decir, ok, ¿cómo lo retiro? Porque después viene el otro juego. Porque los bancos colocan sus propias reglas. A todos les gusta tener la platita ahí, porque acuérdense de lo que explicamos ayer. Sí, pues porque mire, si yo tengo la platita acá, institución financiera, el que sea, yo esa plata la estoy trabajando. Y todos los días me genera retornos y en periodos determinados rentabilidades. Mientras yo más tiempo logre tener la platita de este lado y que no esté en su bolsillo, yo sigo ganando. Entonces, solo para cerrar ese ejemplo, una vez que ya hice la pega, me dijeron, tenía plata aquí, el hombre tenía acá, tengo que ir institución por institución. Claro. Perfecto. Sí. Pero voy así, simplemente no. No, pero tú ahí viene la segunda. Tú dices, ok, ¿cómo voy a ir a retirar? Por ejemplo, si yo soy asignatario de la pensión de sobrevivencia, voy a la AFP y tengo que llenar un formulario. ¿Ya? Tengo que llenar un formulario y solicitarla. Y nos van a exigir que los otros asignatarios de la pensión vayamos. ¿Listo? Y ahí se genera un problema. ¿Te acuerdas lo que te expliqué ayer? Que uno de los asignatarios es la cónyuge o el cónyuge y el otro es el conviviente civil con el que tenía un hijo en común. O sea, ponerlos de acuerdo es difícil, pero tienen que ir. Yo creo que no se puede ir físicamente. Se hace a través de un procedimiento. Cada FP tiene un procedimiento que es con una clave, pero tienes que tenerla. ¿Y si no la tienes? Perdiste. Ellos siguen teniendo la plata en ese tiempo intermedio. ¿Pero se puede pedir? No, se pide a través de la plataforma web. ¿Ya? Y te hacen una pregunta, un challenge de preguntas que lo sacan de DICOM, de boletín comercial. Lo van a tramitar un rato, pero hágalo, es importante. Pero hágalo. Sí, porque si no lo hacen... Sí, que de pronto la gente siente que se enfrenta al agobio de la burocracia, de decir, no, ¿para qué? No sé qué, chao. No, hágalo, por favor, hágalo. Es necesario que lo haga. Para que usted se quede con lo que le corresponde. Y además agrégale que después de eso tiene que hacer la posesión efectiva. Claro. Pero ahí no es difícil, la gente se agobia porque piensa en el sistema antiguo, la posesión efectiva es llenar un formulario y entregárselo a la oficina del registro civil que lo tramite y se demora un mes. Yo hice eso. Cuando falleció mi papá, yo tuve que hacer eso para llevarlo ante la AFP. Finalmente, los fondos íntegros de lo que quedaba, mi papá recibió una pensión, estaba dentro de este lote, que era muy baja, pero a mi papá le quedaban algo así como 3 millones de pesos en la AFP que me fueron entregados a mí. Y ahí me bajó a mí la indignación porque mi viejo falleció, tenía una serie de enfermedades y decía, mi papá, que andaba al 3 y al 4, nunca pudo disfrutar, al menos de esa plata él, y la recibo yo. Qué injusto. Imagínate que tú recibiste 3 millones y eso estaba exento de impuestos, del impuesto a la herencia. Claro. Porque si no, o sea, te encargo el tener que ir al servicio de impuestos porque tú sales del registro civil con la posición efectiva que establece los bienes y para que tú puedas tener esos bienes, después tienes que ir a calcularte el impuesto, que puede ser cálculo cero, pero igual tienes que pegar. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, porque cuando la gente no lo hace, le está regalando plata al fisco, ¿para qué? Exactamente. Ahora, un pequeño complemento por favor, quien adelante, preguntó. Lo primero, ¿cierto?, son las pensiones de sobrevivencia, como decía Rodrigo, vale decir, tanto en la modalidad de retiro programado, que es cuando dejamos el dinero en la AFP, como en la modalidad de renta vitalicia, cuando traspasamos nuestros fondos a una compañía de seguro y dejamos de ser dueños de los fondos. Pero la pensión de sobrevivencia no es equivalente a la pensión que tenía la persona que falleció, sino que para la o el cónyuge es un 60% de la pensión y si tiene hijos o hijas, baja un 50% para el cónyuge y un 15% para los hijos. Y si es una pareja donde no hay filiación matrimonial, es un 36% de la pensión. Entonces, ojo con ese valor. Perfecto. Y en el caso de las rentas vitalicias, no hay herencia. No hay herencia, solo claro, sobrevivencia. porque uno ya entregó. Permítame un segundo, porque ya que estamos en esta danza de millones, les quiero contar que acá en la red tenemos... Ya lo saben, pueden participar ahí con Julia y Eduardo en Hola Millones. Vamos a nuestro Twitter. Hartas preguntas. ¿Qué están diciendo con secretos de las AFP MB? Dice ahí, no alcanzo a ver el nombre, Esteban, dice Marcos Kremerman. Fuerzas Armadas y Carabineros jubilan 15 años antes con excelentes pensiones financiadas por el Estado. ¿Por qué entonces el resto de los trabajadores y trabajadoras deben financiar sus pensiones solo con su ahorro individual? Marco. Bueno, efectivamente, las Fuerzas Armadas y de Orden tienen cajas previsionales, CAPREDEN y DIPRECA, que opera bajo una lógica de reparto,
pero subsidiada en un 95% por el Estado. Es un reparto regalón, Perfecto, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y las pensiones promedio, nosotros publicamos un estudio donde veíamos los datos por Transparencia y Capredena, está en torno al 1.100.000 pesos, que es La promedio. casi 4 veces superior a las pensiones civiles que pagan la AFP y Claro. compañía de seguro. Las pensiones los oficiales, promedio, están casi en 2.100.000 pesos. Esa es la realidad de Capredena y Ipreca y la realidad del resto, que no tiene un sistema de pensiones, que tiene un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio. Ese es el sistema que tiene Chile. En esa gran bolsa entra, por ejemplo, el caso de Ruth Olate, se llamaba, es la mujer de un connotado político que trabajó en Gendarmería un tiempo. 5 millones de pesos. Y obtuvo claro, y no hizo una carrera precisamente tal, con todo respeto, pero estuvo un tiempo y resulta que tiene una tremenda pensión. Claro, porque se generaba, o sea, la pensión, la perseguidora que le llamaban, es sobre la última remuneración. Entonces, claro, si ganaba 5 millones, de ahí se calculaba hacia arriba. Hay un dato que lo voy a colocar y lo borro para que no. ¿Sí? Pero hoy día la Fuerza Armada y de Orden paga 175.000. Vamos a usar quizá. Está un poquito. Yo lo tapo, no se preocupe. Gracias. Ahí sí. 175.000 pensiones. Fuerza Armada y de Orden pagan actualmente. Y el gasto público para financiar estas 175.000 pensiones es 0,9% de la economía chilena, 0,9% del PIB. El Pilar Solidario, en tanto, financia aproximadamente a 1.600.000 personas con pensiones básicas solidarias para quienes no cotizaron, pero sí trabajaron en su casa, es trabajo también, y para quienes sacan bajas pensiones y se las sube un poco. Estamos hablando de que casi 9 veces más el número de beneficiarios del Pilar Solidario versus la Fuerza Armada. Y el gasto público es 0,8% del PIB. Cuando uno ve esto, finalmente da cuenta de que las cosas están mal cortadas. ¿Cuál es la lógica, Rodrigo, Sí. que le podría explicar a la gente en la casa de por qué los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden tienen un sistema y el resto de la gente no tenemos otro sistema? ¿Por qué, entre comillas, lo voy a decir, Sí. a ellos se les premia con un sistema que les otorga mejores pensiones? A ver, tiene una explicación más bien técnica. Lo que pasa es que nosotros los trabajadores tenemos una jornada ordinaria de trabajo. Y esa jornada ordinaria de trabajo tiene un límite que son 45 horas a la semana dividido en 5 en 6 días. O sea, si son 9 por 5, 45, o sea, en 5 días, o 7,5 dividido en 6, ¿cierto? Ya, ellos no tienen esa restricción. Ellos pueden trabajar 18 horas diarias, ¿ya? Y eso es un tema, precisamente por eso, porque se dicen que hay desgaste material, ya siendo lo que el desgaste material. Y lo segundo es porque ellos están a disposición. Acá yo como trabajador solamente tú me puedes hacer trabajar en el rango territorial de la ciudad comuna de Santiago. Si tú me cambias hay menoscabo. En cambio ellos no, los pueden destinar a Arica, los pueden destinar y con toda su familia. Esa es la gran explicación. Ellos dicen que estí a disposición del Estado y las 24/7. Y además de eso, porque arriesgan la vida. Pero ese es otro argumento. Pero este es el argumento central. Y es cierto. Ahora, quiero decirte que hay un elemento que también lo tenemos los no militares. ¿Ya? ¿Sabías tú que hay una ley, que es la 19.404, que es la sobre trabajo pesado? Y eso significa de que nosotros los trabajadores podemos pedirle a la Superintendencia de Pensiones que declare que nuestro trabajo es pesado, que gasta material. Y tú dices, bueno, pero ¿eso qué importa? Ahí te permiten jubilarte anticipadamente, 5 por 2 y 2 por 1, ¿cierto? ¿Qué es 5 por 2 y 2 por 1? Perdón, que cada 5 años se te reconocen 2 más. Perfecto. Entonces, en vez de tener que trabajar 40 años, tú trabajarías solamente 30. Es muy parecido al sistema. O sea, Perfecto. si lo pones en un rango etario, tú en un rango de tiempo, un paisano, o sea, un no militar, podría trabajar lo mismo que un militar. Permíteme, probablemente cualquier trabajo que implique, hay un teléfono sonando, cualquier trabajo que implique desgaste físico, debe ser un trabajo, sí, no, claro, pero de estos que se puedan considerar... No, es que lo que pasa es que, ¿sabes lo divertido? Que hay una comisión que se llama la Comisión Ergonómica, donde tú haces la presentación, pero te dicen que el procedimiento lo tienes que hacer tú. Correcto, como trabajador. sí, pero voy a lo siguiente. Difícilmente yo podría decir que mi trabajo es pesado, porque tendría que leer mucho, pero no es pesado en términos físicos, ¿no? Entonces, la persona que hace el trabajo pesado en general, tiendo a pensar que es un trabajo más mal remunerado porque es más fuerza bruta que intelecto. ¿Me equivoco? Sí.
Y me equivoco, perfecto, ya. Perdón, A lo que iba. Porque si es así, si es un trabajo, o sea, yo considero un trabajo pesado, no sé, por ejemplo, los estibadores que cargan. Sector portuario. Portuario, por ejemplo. No sé si les pagarán tan bien, pero en general digo, si van a trabajar menos, con menores remuneraciones, lo más probable es que las pensiones van a ser incluso más malas. No es que trabajen menos. No es que trabajen menos años. En los años, sino que se les reconoce. Pero ellos tienen una sobrecotización que una parte la tiene que pagar el empleador. Por eso no les gusta a los empleadores. Perfecto. Entonces, no es que literalmente trabajen menos, sino que se le van a... Sí, o sea, por ejemplo, tú dices, un trabajador trabaja 10 años. Y estos son 10 años para el sistema, pero para acá, si tuvieran, por ejemplo, a 5 por 2, significa que son 5 más 2, 7. 7 por 2, 14. ¿Listo? Perfecto. O sea, tendría 14 años y no 10. Para el sistema. Entendí. Y ojo, y ahí uno dice, oye, pero ¿qué tipo de trabajo? Hasta antes de 1978 existía una división entre lo que eran los obreros y los empleados. Y se decía que el obrero era el que trabajaba con la fuerza física y el empleado con la fuerza intelectual. ¿Ya? Eso y que era súper tendencioso, pero por eso estaba la caja de empleados particulares. Clasista, revista. Horrible. Pero, y después, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros analizamos este sistema, mucha gente tiende a pensar que el concepto de trabajo pesado es solamente el trabajo físico. Pero ¿sabes qué? En la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el año 2013, se creó un nuevo concepto, que no era solamente el accidente del trabajo y enfermedad profesional, sino que se llama el riesgo psicolaboral. Y el riesgo psicolaboral es una presión que te ejercen en el clima laboral que te genera el burning out, te quema. ¿Ya? Si yo tengo ese nivel de presión en mi trabajo, cuando sea intelectual, mi trabajo es pesado. Por ejemplo... Ya, yo me voy a coger a eso porque aquí en La Muela me tienen vuelto loco. Por ejemplo, imagínate que los pilotos de avión, tú dices el piloto de avión, pero el piloto tiene... Los controladores de tráfico aéreo. Sí, pero mira, el piloto de avión tiene un concepto que se llama el factor humano. Aunque tú no lo creas, el factor humano en ellos los afecta y puede generar accidentes. Por ejemplo, vienen llegando y quiere ver a su hija y dice, vamos llegando al aeropuerto y se descuida, pum, se pega. Ese concepto y que te estén hablando por la muela, como tú dices, te genera un riesgo psicolaboral. Puede hacerlo. Vamos a revisar. Imagínate los de Santiago, una pequeña distinción, porque efectivamente pueden haber muchos trabajos pesados, las mismas Fuerzas Armadas de Orden, portuarios, trabajadores que están laborando con los niños y niñas del Sename o subcontratistas del Sename, etc. Sí. Pero la gran pregunta es, ¿por qué las Fuerzas Armadas de Orden no pasaron al sistema de FP? ¿Cierto? Porque se le podría reconocer trabajo pesado dentro del sistema FP. Nosotros revisamos las actas secretas de la discusión de los años 80 y aparece el propio Pinochet, ¿cierto? Y la Junta Militar diciendo, a ver, hagamos de una manera tal de que no parezca que nosotros nos estamos quedando al margen, hagamos, ¿cierto?, un revestimiento del discurso para que no se vea que nosotros nos quedamos al margen porque no creemos en este sistema. Porque en este sistema van a llegar grandes grupos económicos, van a agrupar mucho dinero y quizás cuánto poder acumulen. Esa es la historia. Entonces, nivelemos hacia arriba. Todos los chilenos y chilenas o todas las personas que viven en Chile deberían tener seguridad social. Eso es importante. Ahora, extrapolar este sistema al resto de la población, considerando que está, ¿cómo es la palabra? Subsidiado en un 95% por el Estado. Imagínense lo que significaría para las arcas fiscales no da. 100%. Twitter. Hashtag secreto de las AFP MB dice, ¿qué hay de cierto que con el retiro del 10% el resto de los fondos caerán y habrán pérdidas para todos, Marcos Kremerman? A ver, esto fue parte de la campaña del terror clásica en Chile, cuando se quería impedir que esta política fuese efectiva. Todavía no es efectiva, pero parece que esta va a ser imparable. Y con el calor de los días, cuando uno revisa los diarios económicos, aparecen poniendo paños fríos los propios actores financieros y nos dicen, a ver, lo importante acá es que esto se haga coordinado con el Banco Central, con el propio gobierno, que va a tener que sumarse sí o sí, va a tener que encabezar esto, aunque no le gusta la ley, con la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones. Eso va a salir mañana en la tercera, de hecho, está. No se dice, vamos a tener que coordinarnos. Que sea gradual, vale decir, esto no va a ser de un día para otro. Hay plazos establecidos, un porcentaje que sea 10 días hábiles después, que está cambiando con una indicación. Antes era la mitad, ahora se está pidiendo que sean 75F, hasta 2.150.000 pesos de un paraguaso, la primera cuota. Y la segunda cuota que sea 30 días después de la primera. Y finalmente que sea un proceso auditado por peritos externos, de tal manera que no se provoquen estos efectos que nos dicen. Vale decir que el precio de los activos caigan, lo que yo dejé en mi remanente de lo que no saqué caiga y lo que me tenía que tocar me llegue menos. Claro. Si esto se hace coordinado, se hace gradual y se hace auditado, ese efecto se va a minimizar.
¿no? Y eso ya lo están proponiendo los reguladores. Qué importante Incluso se puede escuchar, anular. Marco, que dice, se va a minimizar. De que va a existir porque es obvio, es lógico, ¿no? Si alguien sacude el gallinero, es lógico que van a soltar plumas. sí. Pero que si lo hacemos ordenado, ayer, abogado, Sí, usted decía, o sea, a ver, si lo hacemos ordenado, esta absolutamente, cosa se va mira, a... Marco, ayúdame. Porque esto ya ocurrió, si no es algo etéreo. En marzo, cuando cayeron los fondos, mucha gente se cambió desde los fondos de los más riesgosos a AIB, se empezó a ir hacia los más conservadores. Marco, ayúdame, ¿cuánto fue en un día? Estamos hablando que si todos retiran el 10%, estamos hablando de 19.500 millones de dólares, ¿correcto? Ya, ¿cuánto es lo que se transó en marzo en un día? A ver, más O en 4 día, días, claro. entre 7 a 10 días, por recomendaciones de empresas externas que recomiendan cambiarse de fondos, muchas personas se cambiaron de fondos riesgosos a menos riesgosos, del A al E, por ejemplo, o al D. Y eso provocó un movimiento superior a los 5.000 millones de dólares, que es mucho dinero, en 7 a 10 días. Imagina, y Chile no quebró. Y no quebró, y no solo Chile no no quebró, quebró, ¿eh? sino que el propio superintendente de pensiones reconoció de que no hubo ningún problema con aquello y que si esto se hace ordenado, se hace de manera regulada, tampoco debería haber problemas mayores. Sí, ¿Por qué digo que se minimiza? Porque todo tiene un costo, ¿no? Pero mayor costo tiene, y lo vimos el 18 de octubre, cuando hay malestar social. Eso mueve el dólar, baja la bolsa de manera mucho más ostensible que generar recursos para la economía, que va a mover la propia economía, que eso no se ha dicho. O sea, el retiro de fondos va a generar un aumento en la demanda interna muy importante muy que podría keynesiano. ayudar a activar la economía. Las políticas keynesianas, como se dice, que tanto se ningunean, es clave. Es claro. Ahora, pero yo he escuchado, pues, ese argumento me parece lógico. La gente va a tener plata, va a ir a comprar al almacén, va a ir a comprar al supermercado, va a comprar aquí y allá, pagará lo que debe, lo que quieran, ¿no? Algunos empezarán con ofertones de auto, otros con ofertones de departamento, da lo mismo, es libertad de las personas. Pero hay quienes dicen, sí, pero tanta plata circulando, ¿no tendrá un efecto después en la inflación? Como está hoy día la situación, muy difícil, porque un país que está decreciendo, se espera que este año el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que es el tamaño de la economía chilena, pueda bajar incluso, según el Fondo Monetario Internacional, hasta 7,5%. Es muy difícil que haya aumentos de los precios, que haya inflación cuando la economía está muy lenta. Por tanto, este estímulo finalmente no va a provocar necesariamente un aumento de los precios. O sea, esa máxima, que en la medida que haya más dinero disponible, debería tender, porque ley de oferta y demanda debería tender a subir los precios, considerando el contexto económico que vivimos actualmente en nuestro país, lo haría Poco probable. poco probable. Pero además hablemos también las cosas parejas. Mira, yo le acabo de preguntar, Marco, ¿me puedes explicar tú en qué consiste la tasa de interés real de que ofrece el Estado? Cero. Para el crédito. No, pero mira, porque ahí hay un blando. costo que no se ha asumido. Mira, escúchame. A ver, en general, que es algo que a veces muchas personas escuchan, el concepto de nominal versus real. Cuando a mí me pagan un salario, para decirlo en algo más sencillo, la tasa de interés puede ser algo alejado de las personas. A mí me pagan un salario, por ejemplo, y yo digo, gano 500.000 pesos. Y un año más me lo suben a 510.000 pesos. Ese es mi salario nominal, ¿cierto? En total. Claro. Pero si la inflación fue un 3%, deberían habérmelo subido a 515.000 pesos, 3% más, Perfecto. para mantener el poder adquisitivo. Por tanto, lo real es lo que está sobre la inflación. Perfecto. O sea, yo digo, Adicional a la me inflación. aumentaron el sueldo en 10 lucas este año. Mira qué generoso mi jefe, 10 lucas más. Pero puede que si lo llevamos a la inflación, capaz que haya quedado peor que antes. Exactamente, pediste Sí, poder adquisitivo. Pero además hay un tema, mira, yo soy el Estado y te prometo a ti, te digo, te voy a dar un crédito a tasa de interés real cero. Pregunto, yo te pregunto a ti como economista, ¿yo como Estado puedo manejar la inflación y decir que la inflación se va a mantener estable? No se puede manejar. Ya, pregunta, tú me estás diciendo que no se puede, ¿cierto? Ok, si yo estoy calculando la tasa de interés real al cero con un 2,8% de idea del IPC, ¿cierto? Y si sube a 3, ese 0,2, ¿quién lo paga? A ver, ahí hay dos cosas. El Estado no puede manejar, no puede decir el próximo mes la inflación va a 0,3, No puede. pero sí tiene políticas. La política monetaria, que el Banco Central la ejecuta de manera importante, moviendo la tasa de interés, es la política que tiene para decir mantengamos la inflación controlada, ojalá en 3% que es el rango meta. Pero no sabemos exactamente con esta idea de los créditos blandos, que aún no operan, si es que esta tasa de interés real está condicionada independiente de la fluctuación de la inflación. porque si se ese produce tipo de ese contratos spread, o convenios tendríamos que ver. si se produce ese spread diferencial, el Estado no puede salir a decirle a los afiliados, a las personas, ¿sabe qué? Páguelo usted. Tampoco le puede decir a los bancos, métase la mano al bolsillo y complete, porque ahí yo me voy como condorito. No sé que sea El Estado- garante pero que el alguien- Estado claro. ponga la El diferencia. Estado tiene que salir a Como en poner, el crédito y que esa manda el es una Estado. plata no menor. Por eso cuando dicen tasa de interés real, no es nominal. Oye, perdón, Marco.
que tú estabas contando, decías que el Estado no puede manejar la inflación. O sea, No. se trabaja en pos de, pero no se dicta por ley. Y yo esbocé una sonrisa porque me acordé que había un tiempo atrás una denuncia porque las cifras que daba a conocer el INE no eran las adecuadas. Y decían, no, es un error de tipeo, no, que me equivoqué. Pero eso tiene una trascendencia en los créditos hipotecarios. Imagínate. No, a eso voy. O sea, si no es menor, no es que hoy, perdón, me equivoqué. No. Incluso hasta en la definición es complicado, porque ¿cómo se maneja? Tienes un grupo de bienes y tú haces la canasta básica. Y esa canasta básica tú vas viendo las variaciones y ahí sacas el IPC, ¿cierto? Y con eso lo vas viendo. Si yo le coloco bienes que no son de la canasta básica, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Que baje. Si coloco muchos bienes que realmente son de primera necesidad, hago que suba. También es tendencioso, ¿viste? No es un tema... Bueno, en el último IPC, cuando se habló de las cifras, y uno dice, bueno, ¿y por qué? La gente dice, pero ¿cómo si me está saliendo más caro? Es que bajar los pasajes aéreos. Claro. ¿Quién viaja? Sí, obvio que van a viajar si claro, estamos encerrados. Es otro Chile. Pero claro, pero efectivamente eso hace que baje. Sí, y créeme, y tiene una trascendencia en la vida de las personas que saber, porque hay unidades que se llaman indexables en la economía, que se indexan a algo. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, yo no quiero estar todos los meses calculando la variación del IPC, entonces te lo calculo en UF, porque la UF va a subir es una unidad indexable, o la UTM, o la UTA, la unidad tributaria anual, o unidad tributaria mensual, ¿cachai? Y por tanto, cuando yo le hago una pequeña modificación, por ejemplo, a la UF, al valor del IPC, afecto a la UF. Y si tu crédito hipotecario está en UF, te hago pagar más o te hago pagar menos. Vamos a Twitter, vamos a las redes sociales. ¿Qué están diciendo? Muchas preguntas de la gente. Me gusta esto. Dice Liliana, soy viuda, jubilada en AFP, tengo fondos sobre 80 millones, tengo solo un hijo profesional. ¿Es heredero? ¿Le entregarán todo mi saldo de una sola vez? Liliana, interesante pregunta. Al regreso de la pausa, nuestros especialistas te la van a responder. Yo me voy a encargar de que esa pregunta llegue hasta tus oídos, la respuesta. Hacemos la pausa y regresamos acá en Mentiras Verdaderas. Estamos en vivo, son exactamente las 11 de la noche y mira, 11. Ya estamos de regreso. 20 minutos nos separan de la medianoche de este martes. Estamos junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. ¿Economista está bien dicho, no? Sí. Investigador. Investigador también. Y está el abogado Rodrigo... Como Wolverine, Logan. Logan, ¿verdad? Hoy día alguien me decía, van a tener los X-Men en el programa. Sí. Logan y... Bueno, estamos respondiendo las preguntas de ustedes a través de nuestro hashtag secretos de las AFP MB y habíamos dejado planteada la siguiente pregunta. Dice, soy viuda, jubilada en AFP, tengo fondos sobre 80 millones, tengo solo un hijo profesional. ¿Es heredero? ¿Le entregarán todo mi saldo de una sola vez? Lo primero, importante para quien nos está escuchando, a lo mejor tiene un caso similar, que nuevamente 80 millones suena una cantidad de plata impresionante, que se pudiese disponer para otros fines. Pero 80 millones para una mujer hoy día significa una pensión en torno a los 310.000 pesos. Y tú dices para una mujer porque la mujer y el hombre no se calcula igual. Exactamente, son tablas de mortalidad distintas. Un hombre con 80 millones, ¿cuánto sacaría? 340.000 pesos aproximadamente. ¿Y la mujer 300? 310, 305. Eso quiere decir que en este sistema las personas no son ciudadanos ni ciudadanas, son clientes, son consumidores y se le trata como tal, ¿no? En otros países es el derecho a la pensión, independientemente de cuántos años vivo, si soy hombre o mujer. Entonces eso es muy importante que eso no sucede en el caso chileno. Es bien injusto eso, Rodrigo. Es súper injusto. Pero además también ahí tenemos un problema, incluso en el tema constitucional. Cuando tú miras el derecho a la seguridad social, tú siempre te vas a dar cuenta que en todo este esquema de la seguridad social que explicamos, siempre hay dos instituciones, una pública y una privada. ¿Por qué? Porque el 19 número 18 establece la libertad de afiliación al sistema público-privado que la persona elija. Menos en la AFP, porque en la AFP privada no hay público. Entonces, ¿dónde está mi derecho a elección? Tenemos un problema, ¿viste? Ya, y para la señora que respondió a la pregunta, sus fondos para su hijo único, profesional. ¿Me puedes poner de nuevo la pregunta? Es que estábamos correspondiendo pero sí, primero, si es que opera la sobrevivencia, que es lo primero, antes de la herencia, ¿cierto? Está la sobrevivencia, si es que la señora, por ejemplo, cuando fallezca, opera la sobrevivencia siempre y cuando el hijo tenga menos de 24 años y está estudiando. Perfecto. Si no,
ahí operaría la herencia y él puede ser uno de los herederos Claro, y porque acá efectivamente indica puede que su retirar. hijo ya es profesional, por lo Sí, tanto no está exacto. estudiando. Así es. Y otro punto entendemos. importante es que ella dice que está pensionada por la AFP. Por la AFP. Y eso tiene derecho a herencia, el retiro Sí, programado. pues si fuera por compañía de seguro, por renta vitalicia no lo tendría. De hecho, bueno, entonces sí, la respuesta para la señora es Sí, sí. y además- su hijo va a recibir esos dineros Así es. de Y lo herencia. puede sacar en un pago. En un Está ahí pago, tú- claro, no, en un pago, Sí. absolutamente. De ahí depende si tiene testamento o no tiene testamento, pero en un pago, ya, para que nos lo hagamos en simple. Mira, aprovecho de ver una carta que está en el diario Las Últimas Noticias de mañana miércoles, que lo lanzan antes. Retiro fondos se llama esta carta. Dice, estoy impedido de retirar el 10% de los fondos provisionales ya que me jubilé a través de una compañía de seguros. Qué injusto es el sistema. ¿Por qué una compañía de seguros que me ofreció una jubilación vitalicia se apropió del pozo de dinero que logré acumular a través de 30 años de trabajo si la pensión ofrecida fue muy similar a la que otorgan las AFP? Es decir, un monto miserable con el que es imposible vivir dignamente. Exijo que también yo pueda retirar el 10% de mis fondos. ¿Por qué no puedo hacerlo? Pregunta Jaime Rolando Ramos Merino en Las Últimas Noticias. Ahí lo estamos viendo, que va a circular este día miércoles. ¿Cómo le respondemos? Le pido perdón. Rodrigo. Le pido perdón, es la única- porque el sistema, a ver, el sistema tenía una lógica. Y la lógica era que las compañías de seguro tenían que ofrecer más dinero que el retiro programado de las AFP. Porque la idea es que se fomentara la O competencia. sea, que la renta vitalicia, la compañía de la renta seguro, vitalicia, me ofreciera más plata. O sea, si la AFP me iba a decir, bueno, a partir de ahora usted va a recibir 160, la renta vitalicia me decía, usted recibe 190. Pero es al revés en la práctica. Claro, La es que vitalicia para allá siempre iba, es más baja. para allá iba, pero es al revés. Claro. Porque en estricto rigor, a ver, si tú lo pones solamente en lógica, saca de todas las normas jurídicas. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Mira, pásame tu plata y yo te voy a dar unas lucas, pero la plata es mía. Entonces, si tú vives más de lo esperado, tú ganaste. Pero si vives menos de lo esperado, yo gané. ¿Cuántos creen que harías eso? ¿Cuántos creen que con un dedo Claro, ocuparían es esa medio cesta? lógico, pues, ¿no? Es como, pucha, Pero ¿dónde me aseguro hasta mi último día que me caiga algo. Pero ¿dónde estaría la lógica? O sea, si ya para pensar que alguien lo va a hacer con libertad. Si el de al lado, la AFP, me ofrece 100 y yo te ofrezco 200, ¿cachai? Ahí tú podrías decir, Claro. sí, me cuadra, porque 100 pesos de hoy no son lo mismo que 100 pesos de en un año más. Listo. Pero cuando es al revés, como dice Marco, entonces al final del día yo me estoy cavando, es como que yo te paso una pala y te diga, ¿sabes qué? Haz el No, hoyo. porque esto es voluntario. Este señor, lamentablemente, no sé qué le habrán dicho en su momento, pero él tomó esa decisión. No lo obligaron a tomar esa decisión, tenemos que suponer, ¿no? Pero hay ciertos requisitos. Para optar a la renta vitalicia, al menos mis fondos me tienen que permitir costear una pensión superior a la pensión básica solidaria, que hoy día a los 65 años están 141.000 pesos y fracción. Si yo no tengo un fondo que me permita costear una pensión superior a aquello, solo puedo optar al retiro programado. Perfecto. Y Solamente. para que nos quede absolutamente claro a todos, me jubilo, estoy en esta disyuntiva. A través de la AFP yo podría obtener 150 y a través de Compañía de seguro. de la compañía de seguro, la renta vitalicia, dijimos que tenía que ser más, pero la práctica es menos. Menos. Sí. Ok, ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo, si me quedo en la AFP, ¿voy a recibir hasta cuándo mi jubilación? Eso es muy importante porque la renta vitalicia parte con un monto menor, ¿sí? Pero se va reajustando la pensión cada año por IPC. Perfecto. Por tanto, no pierde poder adquisitivo y me la pagan hasta que yo muera. Hasta En el cambio, último día de vida. el retiro programado parte un poco más alta, pero va disminuyendo en el tiempo Va al porque revés. me van recalculando la pensión año a año porque mi saldo va disminuyendo, porque lo voy utilizando en pagar pensiones y mi saldo sigue invirtiéndose en los mercados financieros. Por tanto, puedo subir o puedo bajar. Y eso va a hacer que el retiro programado puede empezar en 300.000 y puede terminar en 150.000 pesos. Y ahí opera, en algunos casos, la garantía estatal con la pensión mínima básica Perfecto. solidaria. Ahora, ¿te fijas lo que está diciendo Marco? Dice, se reajusta por el IPC. ¿Te das cuenta cuando estábamos hablando hablamos por qué antes, es tan la importancia, importante la quién importancia. calcula el IPC? ¿Te das cuenta? Pero yo hay algo que no puedo estar de acuerdo contigo. Tú dices, pero es que fue voluntario. Mira, para que exista, yo soy un amante de la libertad. Para que exista libertad, usted tiene que tener información. Si usted me dice, no, pero el sistema de los bancos, a mí me encanta. En el banco usted tiene libertad, usted puede elegir entre el crédito con el banco A o banco B. Si usted no sabe calcular una tasa de interés técnica, no sabe calcular la diferencia que hay entre interés simple e interés compuesto, no sabe cotizar, no sabe proyectar las deudas, dime, ¿dónde está tu libertad? No, claro. Lo es que sería uno se asesorara, Entonces, preguntara. dime, ¿dónde está la libertad acá? Porque uno de los elementos del Sí, sistema... pero a lo que yo me refiero, no es que el sistema
te obliga a ti, al momento de los críos te dice, no, tú vas para rentabilizar. No automático. Uno es el que O sea, decide. excepto que yo no tenga los montos suficientes. Ahí lo obliga. Lo obliga. Ahí no Al puedes retiro tomar la programado. rentabiliza, No puedes tomar solo tienes que tomar el otro. Vamos al tweet, vamos a nuestro hashtag, vamos a ver lo que están Retiro preguntando. programado, sí. Jimena Cifuentes pregunta, si se veta la ley, ¿se acaba la posibilidad del retiro del 10%? Señor abogado, Rodrigo Logan. No. Mira, lo interesante cuando se producen las discusiones parlamentarias es que la primera entrada, acuérdate que los proyectos de ley pueden ser tienen distintos nombres. Si entra por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, se llama mensaje presidencial, proyecto de ley. Si entra por los diputados, se llama moción parlamentaria. Y entra Cámara de Origen, se discute y después pasa a la Cámara Revisora y después se le entrega al Presidente de la República para que lo promulgue o lo vete. ¿Listo? Y después va a la Contraloría, después va al Diario Oficial o al TC. Pero lo primero que se hace es discutir sobre la idea de legislar. Correcto. Si yo discuto sobre la idea de legislar y es rechazado, ese proyecto no puede volver a presentarse hasta un año más. Perfecto. Entonces, lo importante que hicieron los parlamentarios... ¿Qué es lo que se votó el otro día en la Cámara de Diputados, que terminó con los bailes y celebración? Entonces, eso significa que si el proyecto llega a ser rechazado, por distintos motivos, lo pueden presentar al otro día. Y lo pueden presentar porque la idea de... ¿Cuántas veces se puede volver a presentar? Indefinido. Perfecto. Sí, lo importante es pasar la primera valla, que la idea de legislar haya sido aprobada. Perfecto. Ya, si eventualmente lo vetara el presidente de la República, ¿qué pasa? Si lo veta el presidente de la República, es como que le devuelve la pelota y le dice al Congreso ya. Pero ahora ustedes, para poder insistir en que yo lo promulgue, ya no es con 3/5, es con 2/3. Aumenta el quórum. Claro, aumenta el quórum. Que en el caso del Senado, con las personas oficialistas que han dicho que van a aprobar el proyecto, Claro. creo que se alcanza justo los Los 2/3. 29. Sí, justo. El problema es la Cámara de Escúchame, Diputados. uno que le faltan 8 parlamentarios, entiendo, y que... tendrían Ojo, que y acá escuchar ahí no para dice conversar. los diputados, porque también lo escuché, no son los parlamentarios que se encuentren en el momento en la sala, son los que estén en ejercicio. Por tanto, si alguien se va a la clínica, no llega, sale, no está en la sala, Cualquier cosa. afecta la votación. Vamos a Uno, otro, diferencia. a otro tuit. Enrique, ¿qué pregunta Enrique? Dice, ¿en qué podría beneficiarme no sacar el 10% de mi fondo? Qué interesante la pregunta, porque Sí, todos está dicen, buena. ¿me conviene o no me conviene sacar? ¿En qué podría beneficiarme no sacar el 10% de mi fondo? Marco Crema. A ver, en términos matemáticos, sin duda, aquella persona que no retira su fondo va a poder sacar una pensión mejor que quien retira. Sobre todo si no hay reintegro de los dineros. Eso todavía está en discusión, si hay reintegro o no y de qué manera. Sin embargo, hemos observado y conversamos recientemente que el impacto en la pensión es marginal. Para la mayoría de los afiliados estaría en torno a los 5.000 o 20.000 pesos menos. Claro. Por tanto, ese es el cálculo que tendría que hacer la persona. Para el caso de este señor, si no retira, vamos a suponer, con los fondos que tenga, y él decidió, esto se aprobó y decidió no sacar la plata, va a recibir 170 lucas al momento de la jubilación, por decir algo, versus los 150 que sacaría ese que sacó los 10. Sería a lo mejor una buena idea, que es algo que mucha gente siempre pregunta, y entendiendo que no podemos hacer futurología porque estos son Pero es que eso es súper bienes que se transan. Saca el 10%, pero lo mete a una APB o a la cuenta 2, dentro del mismo sistema. Le convendría más que a que los dejara en el fondo C o en el que... Claro, o sea, yo la primera, y ahí es donde estábamos en desacuerdo con Marco, porque yo lo que digo es, oye, cuando tú haces esta futurología, estás partiendo de ciertas bases. De hecho, estás partiendo de la base de que la rentabilidad se mantiene pareja, por ejemplo, tú lo calculas al 4%, ¿cierto? Pareja, y además que yo voy a seguir invirtiendo y que no van a haber vaivenes, porque acuérdate que los instrumentos de renta fija es a mayor riesgo puede haber mayor retorno, ya, pero puede, no es que deba. Entonces la pregunta es, ¿qué te hace pensar a ti de que se va a mantener el mismo nivel de diligencia en la forma de invertir los fondos? ¿O qué te hace pensar a ti que la rentabilidad, que no es lo mismo que retorno? ¿Te acuerdas que yo te dije retorno, rentabilidad? ¿Qué te hace pensar que la rentabilidad se va a mantener en un 4%? Entonces, claro, hoy día estamos haciendo numerología para poder tratar de explicar una pensión. Pero resulta de que si ese 4% se transforma en un 3%, vamos a tener un problema, y un problema grave. Porque obviamente tú lo vas a tratar de estandarizar a nivel de promedios, pero eso no sirve. Claro, es como que tú me digas, tú te comes 2 panes al desayuno, yo me como 0 y el consumo promedio de pan es 1 por persona. Tú comiste 2, yo no comí nada. Qué injusto, hombre.
Amigo, yo soy cetogénico, no estoy comiendo pan en la mañana. ok, Así que no me ofenda con ese tipo de cosas. Ahora hay una variable política que es muy importante. El presidente, la semana pasada, para evitar que se aprobara este proyecto, dijo: no solo vamos a presentar un plan de, entre comillas, protección a la clase media, más endeudamiento, sino que vamos a hacer cirugía mayor al sistema de pensiones. Cirugía mayor al sistema de pensiones significa que sí o sí va a aparecer, después de 40 años, un pilar de reparto como tiene el 97% de los países del mundo. Y eso va a generar, porque el gobierno ya ha prometido y está discutiéndose en el Senado, que las pensiones tengan que mejorar al menos en cerca de 80.000 pesos para las mujeres y al menos en cerca de 57.000 pesos para los hombres. Por tanto, finalmente, el efecto del retiro no va a ser tal. Las pensiones van a tener que mejorar en futuros Y años. solo para cerrar este Yo, caso, por eso se lo han solo para dicho. cerrar este caso, si eventualmente yo saco ese 10% y lo meto en la cuenta 2, en el APB, esa es una plata de la cual yo puedo disponer más adelante. Por cierto. Sí, y se puede retirar. Y se puede retirar. O sea, en el fondo es, Y no- guárdela ahí. Mira, como te va a rentar en caso de emergencia rompa el vidrio, guárdela ahí. y te va pues, es que esa es la idea, pues, eso es la idea, que tú puedas tener acceso a eso porque es tu plata y además porque te va a rentar más que en el banco. O sea, imagínate si esto no es que lo esté inventando yo, eso lo han dicho, lo dijo Gino, lo dijo Franco Parisi, o sea, lo vienen diciendo hace mucho tiempo que lo hagan, porque la herramienta está. Vamos al Twitter. Vamos a revisar Twitter. Yo miro para allá, estoy Nomás, directo. igual que... Ale, dice: estoy viendo MB y quería preguntar si es que se llega a aprobar el pago del 10% mañana en el Senado. Además del veto presidencial, ¿qué barreras puede presentar este proyecto dentro de su reformulación dentro de las respectivas cámaras? Una letra chica. Si es que se llegara a aprobar mañana en el Senado. A ver, ¿es posible que mañana el Senado diga, ok, sí, y esté listo? Falta una etapa en el Senado. Vuelve a la Comisión de Constitución. Sí. Correcto. Y puede que vaya a la Comisión de Hacienda, si es que le aumentan el gasto. Y puede que vaya después a la Cámara de Diputados, si es que se agregan alguna... Cada vez que tú tienes un proyecto, ¿te acuerdas lo que explicamos acá? Llega una comisión especializada, en este caso la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y ellos lo discuten. Y le pueden hacer indicaciones ahí, no solamente los parlamentarios que participan, sino que todos los parlamentarios. Y ellos se pusieron de acuerdo, perdón, los parlamentarios, respeto. El tema es que se pusieron de acuerdo en decir, mira, le vamos a hasta las 5 de la tarde vamos a aceptar indicaciones, y ahí hubieron 15 indicaciones, de las cuales votaron y salieron a 2 aprobadas, que es que el retiro es sin impuesto, ¿ya? Y que es universal. Y que es universal. Que en algún minuto se había pretendido que no fuera universal. Claro, lo que pasa es que en un principio, no, en propósito, los jubilados no podían retirar el 10%. ¿Y qué pasa? Pero mañana va a la votación en sala, pero ahí también los parlamentarios pueden hacerle indicaciones. ¿Qué significa hacer indicación? Significa tomar el artículo y decir, ¿sabes qué? El proyecto llegó cojo, porque el artículo 1, que era el artículo del retiro del 10%, aprobado, 95 votos. El segundo, que era este fondo compensatorio, el fondo colectivo, sacó 89 votos, por tanto fue rechazado. Entonces, ese proyecto viene desfinanciado. ¿Cómo reponemos esos fondos? Ahí le van a hacer indicaciones. Perfecto. Y ahí vuelve, como dice Marco, vuelve porque tienen que conversarlo. ¿Cuánto tiempo podría pasar entendiendo los vaivenes? Ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados que ellos están abiertos para abordarlo ya eventualmente el mismo jueves, es decir, pasado mañana, si es que tiene que volver a la Cámara de Origen. ¿Cuánto tiempo podría llegar a pasar para que sea ley? Partiendo de la base de que tenemos el veto supresivo, tenemos el TC, tenemos para llevarlo a la Contraloría. A ver, pero acá hay un tema también de voluntad, Eduardo. Pensemos que Pongamos en el mejor escenario. En el mundo del CIPAP, como digo. Están todos así, buena onda. Me gusta, y después es posible. Si fuese así, ¿podrían ser una semana? Una semana. Sí, una semana, claro. Sí. Y ojo que... Acuérdate que el que va poniendo, bueno, existe la legislatura ordinaria y extraordinaria, pero el que pone la urgencia al proyecto, claro, es el presidente de la República. Claro, que en este caso no cuenta. Pero considerando que mayoritariamente los parlamentarios han mostrado su interés en que esto avance, porque la gente también está presionando, podríamos estar hablando de una semana antes de que... Claro, pero ahora bien,
La respuesta es sí. Sí. Pero después tenemos que poner, el proyecto no solamente tiene que decir si puedo retirar o no puedo retirar y cómo voy a reponer esos fondos, sino que cuándo, en qué forma. El mecanismo. Pero el mecanismo, eso es súper importante, porque lo que está haciendo, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Vamos a sacar hoy día el 75% de ese retiro y el otro 25 a 30 días? ¿O lo voy a sacar en 2 cuotas de 30? Hoy día en el Mercurio hablaba mucho de eso, y en la tercera, bueno, en toda la prensa, de cuál va a ser el mecanismo con el cual se va a hacer esto para que se haga ordenado, como decíamos previamente. Y esa solo una cosa pequeña. La indicación que apareció hoy día, que es muy importante, significa lo siguiente, que quien va a sacar 1 millón de pesos, que va a ser la mayoría, ¿no?, porque tiene pocos fondos o porque el 10% representa aquello, no va a sacarlo en 2 pagos, de 500.000 y 500.000, sino que el primer pago sería completo de 1 millón, porque el mínimo sería 75 UF, que son 2.150.000, que sería una buena noticia para las personas que necesitan ahora mucha liquidez. Eso se está discutiendo y se va a ver mañana también. Muy buen punto. Muy buen punto. Perdón, una noticia de último minuto que tiene que ver con el ámbito de la política y con esto que estamos hablando. Ahí está, último minuto, senadora Van Rieselberghe, en su condición de presidenta de la UDI, adelanta que senadores que voten a favor del 10% serán llevados al Tribunal Supremo. Esto ya lo habían hecho con los diputados y también se había generado toda una discusión porque en Chile la orden de partido está prohibida. El artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos. Muchas gracias, señor abogado. Entonces, ¿por qué? ¿Bajo qué causales este tipo de cosas siguen ocurriendo? Es decir, nos pusimos de acuerdo, chiquillos, en que íbamos a votar que no y ustedes están votando que sí. Bueno, pero si no hay orden de partidos, ya, pero tenemos Tribunal Supremo, que está dentro del legítimo ordenamiento de cada partido político, pero suena raro, suena feo. Pero es reglamentación corporativa. O sea, claro. Mira, nosotros cuando respetamos la libertad no podemos escribir con la mano y borrar con el codo. ¿Una reglamentación corporativa puede ir sobre la ley? No. No puede ir sobre la ley y sobre los principios de la misma Constitución que están protegiendo. Pero quiero dejar claro de que la reglamentación corporativa sí permite generar normativa para ti y para mí. Claro. Si no, mira la reglamentación de los condominios. Ahí tenía un ejemplo. La reglamentación de los condominios. Típica pelea esa. Y dicen, oye, pero el reglamento, ¿qué dice? ¿El reglamento puede estar por sobre la ley? Por ejemplo, el tema de las mascotas. Y ahí hay un conflicto, ¿viste? En el tema de los ruidos molestos, en el tema de las multas, cómo vamos a obtener cómo vamos a sacar las multas. Ah, porque tú eres extranjero. Eso es abiertamente ilegal, hombre. Claro. Ahora, lo interesante de esta discusión es que, ¿qué pasa? ¿Por qué amenazas de muerte? Que se va a llevar a la comisión de ética de los partidos. ¿Qué estamos discutiendo? Estamos hablando de que los hogares con urgencia necesitan liquidez porque el Estado no está llegando con aquello. Y aparece todo este tipo, ¿cierto?, de la política se nos transforma, viene la campaña del terror, y es porque recordemos la frase de José Piñera, creador del sistema, esta es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos hablando de pensiones? Porque las AFP administran un poquito más del 80% del Producto Interno Bruto de Chile, 201.000 millones de dólares. Y su principal objetivo, dado que pagar buenas pensiones ya no se cumplió y no se va a cumplir, ha sido bombear con recursos frescos a grupos económicos nacionales, a la banca, y también mucha plata está en el extranjero, pero que no pesa tanto. Son 90.000 millones de dólares, pero los flujos internacionales son mucho mayores que eso. Entonces, ojo con aquello. Incluso también le pasa plata al Estado, ¿eh? Cuando 40.000 millones de dólares. Escuché a alguien que argumentaba hoy día, ¿y cuál es el problema que la plata de los trabajadores esté bombeando los grupos financieros si los grupos financieros dan trabajo? O sea, primero los empresarios no dan trabajo, sino que necesitan a la fuerza de trabajo para generar la riqueza, que gracias a los trabajadores y trabajadoras se genera. Claro. Primer punto. En segundo lugar, se dice, a ver... Estoy en desacuerdo. El tema es que... ¿Por qué estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo porque yo creo hoy día que la empresa es súper importante, pero la empresa bien entendida... ¿eh? Porque hoy día la empresa es una unidad económico-social. Cuando tú miras la Constitución, dice que la sociedad se genera a través de los grupos intermedios, se estructura la sociedad. Grupos intermedios que pueden ser los scouts, los bomberos, la iglesia, las municipalidades, la junta de vecinos, los clubes deportivos y, por cierto, las empresas. La empresa en sí, como unidad económico-social, es una entidad que toma y mezcla distintos recursos, los recursos del capital humano, que no es un recurso, los recursos de capital, los recursos del medio ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, luz, agua. ¿Qué es el capital humano, Rodrigo? El capital humano, sí, por supuesto que es el motor de producción. Llamémosle como se llaman, trabajadores. No, es que yo le llamo, claro, sí, por eso ¿por qué hice el hincapié? Porque no le llamo recurso humano, eso encuentro que es cruel. Ni es capital, cruel. ¿no? Es claro, capital humano suena también cruel. Llamémosle persona.
¿Y dónde está? Que esta unidad económico-social tiene una finalidad social. O sea, fíjate que la empresa lo que hace es mezclar estos recursos, los mezcla de manera eficiente, eficaz, ¿ya? ¿Pero para qué? Para satisfacer necesidades sociales. Entonces, satisfacer necesidades a través de productos, bienes y servicios. Por eso cuando la gente dice, oye, pero es que las empresas no sirven para nada, claro que sirven, lo que pasa es que bien entendido, porque la función objetiva de una empresa, ¿cuál es? Maximizar la utilidad y minimizar los costos. Claro, Alguien dice, uy, Adam Smith está todo mal. Marco, pero ¿qué utilidades? Marco hace referencia a la diferencia entre aquel que genera una empresa y genera trabajo versus la especulación financiera. Claro, y pero también... es que si no es empresario, pues. O sea, no, de verdad, o sea, disculpa que... Bueno, eso ya es, claro, otra discusión. Sí, no, a ver, el que especule no genera valor. A ver, porque yo protejo a los porque cuando hablamos de empresarios no es Horst Polman solamente, también está hablando del kiosco. Claro, pero a ellos no le llegan los fondos de la AFP, Rodrigo. No le llega al kiosquero, no le llega al almacenero, no le llega a la señora que tiene un pequeño microemprendimiento que se parece más a los trabajadores. A quien le llegan los fondos de la AFP, porque no hay otra forma de hacerlo. La ley lo dice, son los grandes grupos. Lo tengo súper claro, pero eso no significa que la empresa sea mala. No sé, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que las empresas nos dan trabajo, no es un regalo que se le hace a las personas, porque sin ese trabajo no podrían crecer, no podrían generar riqueza. Sin ese trabajo. Y lo comprobamos en la pandemia, los trabajadores no fueron, no pararon, paró el país. Por eso que al entender a los trabajadores, por eso que para proteger al trabajador, lo que tenemos que entender es cuál es el problema. ¿Ya? Y por eso yo te digo, cuando entendemos a los trabajadores, los podemos proteger, pero no generemos el antagonismo, porque al generar el antagonismo, ¿qué es lo que hacemos? Nos preocupamos no del foco del problema, sino nos preocupamos solamente de los efectos. Perfecto, sigo avanzando. Pongámonos en una posición de optimista de cómo podría llegar a ser un buen sistema de seguridad social en nuestro país, algo que hace rato está ausente del debate, porque siempre estamos pensando como siguiéndonos la cola al respecto. Hay un tuit que nos va a introducir a eso. Adelante. ¿Cuál sería la propuesta para composición de un sistema de protección social? Que nos pregunta esto Julio. Muy importante, la pregunta que deberíamos todos estar reflexionando, porque el presidente habló de cirugía mayor, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienda la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y qué es lo que tiene la mayoría de los países? Primero, el edificio se construye a partir de un pilar importante, que es la pensión universal ciudadana. Vale decir, ningún jubilado y jubilada que viva en nuestro país debería obtener un valor inferior, por ejemplo, al salario mínimo. Que rápidamente nos acerquemos a ese valor, que son 320.500 pesos, que es bajo, pero sin duda, dado que la mitad de las pensiones autofinanciadas están por debajo de la mitad de eso, significaría una mejora en calidad de vida inmediata. Ese es el primer pilar. El segundo pilar del edificio es el seguro público, es la seguridad social, es el reparto. Con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras activos se financian las pensiones, pero no se gasta todo. No este reparto que se caricaturiza, que es puro, que toda la plata que entra la pago inmediatamente, porque tengo que dejar un colchón que se llama Fondo Reserva Técnica. Lo tiene Japón, sociedad que ya está completamente envejecida, Estados Unidos, Canadá, etcétera, de tal manera de que con ese colchón yo enfrento los cambios demográficos del futuro. Y después, el tercer pilar, aparece las cuentas individuales, las AFP, que es un régimen complementario, no el pilar del sistema como en Chile, y puede ser obligatorio o voluntario. ¿Cuál es el lugar de la AFP finalmente? El lugar de la AFP es un pedacito complementario, en Uruguay o en Suecia, representa el 20% de la cotización, o sea, el 80% se va a reparto y un 20% se va a cuentas individuales, pero incluso puede ser voluntario. O sea, la AFP perfectamente podrían estar en el lugar de la APB, que es el ahorro previsional voluntario. Si es que comenzamos al revés, el edificio se nos cae, porque no tenemos pilar universal, tenemos pilar cortado al 60% más pobre, con un monto insuficiente que ni siquiera supera la línea de la pobreza, que es el actual pilar básico solidario, y no tenemos segundo piso, que es increíble. En Chile no tenemos el seguro social, fue cercenado en dictadura y no fue repuesto en los gobiernos posteriores. Si no tenemos el segundo piso, el edificio siempre se va a caer, siempre va a agonizar. Y la mejor prueba que tenéis de que eso ocurre es ver cuánto es la participación que tienen los fondos dentro del PIB. Porque hoy día aquí es 80, en Perú es 20. Mira, fíjate el concepto, cuando tú los vas... Pero un sistema más nuevo. Por cierto, pero fíjate, pero allá tienen un sistema solidario que complementa, a diferencia de acá. Por eso cuando dicen, oye, pero las AFP, ¿qué es lo que son? Las AFP realmente son las que administran todo el sistema y que son las que mueven las lucas. No es así, son los trabajadores, estoy de acuerdo, ¿ya?
pero las AFP tienen mucho poder, pero no es porque tengan poder porque sí, es porque, a juicio por lo menos mío, que existen herramientas que no han sido correctamente utilizadas. Siendo las 12 de la noche con 5 minutos y entendiendo que nos pasamos y nos vamos a pasar un ratito más, ya hemos hecho todas las gestiones necesarias con los amigos de Así Somos, voy a dejar plantear la siguiente pregunta y hacemos la pausa. ¿Qué pasa si todos los afiliados de una AFP se cambian a otra AFP? La primera AFP quebraría, ¿no? Aguántense, chicos, tenemos que hacer la pausa. AFP. No de fondo, porque yo me pongo... AFP. Ya, vale. Está buena la pregunta. Hacemos la pausa y regresamos en Mentiras Verdaderas. Estamos en vivo. Habíamos dejado plantear una pregunta. ¿Qué pasa si todos los afiliados de la AFP A se van a la AFP B? ¿La AFP A quebra? A ver, lo primero, claro, pudiese ocurrir, pero para quien nos está viendo no sería un problema, porque el afiliado o la afiliada se pasa a otra AFP y por tanto conserva sus fondos, ¿no? Claro. El problema sería de la AFP misma. Y la pregunta es importante porque nos ayuda a pensar en un modelo distinto también. Porque ¿qué pasaría si es que cambiamos el administrador el próximo año, por ejemplo? Y es que todos los fondos que administra la AFP pasan a una institución pública cuyo fin es administrar la seguridad social. Eso ha sido recomendado... Sería constitucional, además. Claro, eso ha sido recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, ha mostrado experiencias de países que en la anterior crisis mundial tuvieron que hacer eso. Tenían parcialmente o totalmente habían privatizado su sistema de pensiones, muchos países de Europa del Este, y se devolvieron a los sistemas públicos y cambiaron el administrador y desaparecen. Ahí hay gente que señala como argumento en contra que el hecho que esa plata esté en manos del Estado podría ser una tentación muy grande. Ahí hay dos cosas que decir. En primer lugar, la preocupación de la expropiación, ¿no? Significa lo siguiente. Primero, los AFP no son los dueños de los fondos, son los cotizantes, los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, para resguardar ese derecho, existe lo que se conoce como una cuenta nocional, que es una especie de cuenta nocional. De noción. Exacto, que existe en Suecia y en otros países, que es una especie de cuenta virtual donde yo dejo un registro que sea fiscalizable y que yo efectivamente puedo decirle al Estado, usted me debe esto. Y muchas personas dicen, pero ¿y si el Estado no me paga? Bueno, tampoco demonicemos al Estado, porque hay muchos políticos que dicen ese argumento y ellos mismos entonces se robarían la plata. Los mismos que dicen, no, el Estado, ellos se van a robar la plata, los que apuntan. Hay instituciones confiables, está el Banco Central, está el Instituto de Previsión Social, que paga muchas pensiones. Hay gente que el Estado le dé plata hace tiempo. No, sí, los profesores, por eso, por ejemplo, ni lo romanticemos ni lo demonicemos. No, pero también a ver, con esas las cuentas nocionales sí es una muy buena alternativa. A ver, para responder el tema de la AFP, la AFP también tiene una plata en garantía, que es lo que estábamos hablando, que tiene que dejar para formarse como AFP. Por tanto, si quiebra, esa plata también el Estado podría recuperarla. Ya, y la pregunta básica, si cambian al administrador, ¿qué podría ser ese nuevo administrador que en este caso para allá voy. Público distinto al privado? Que redunde en mejores pensiones. Algo radicalmente distinto, que un sistema público es un sistema de beneficio definido. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de cuentas individuales es de contribución definida. Lo único cierto y definido es cuánto yo coloco mes a mes, perfecto. 10%. Los sistemas de reparto, pay as you go o de beneficio definido, son aquellos donde existen reglas claras. Si yo coticé 30 años, por ejemplo, tengo derecho al 70% del salario promedio de los últimos 10 años con un mínimo asegurado. Esas reglas de cálculo, a partir del fondo que se está administrando y que no se expropia, sino constituye una reserva técnica que se capitaliza colectivamente ahora, permite garantizar mejores pensiones de manera inmediata. Pero alguien va a tener que poner esa diferencia, ¿no? Es que no hay que poner diferencia porque acá es donde tenemos que pensar. Hoy día las AFP recaudan cada año 10.000 millones de dólares en cotizaciones y en comisiones. Y están pagando en pensiones 4.700 millones de dólares. Perfecto. Vale decir, si es que nosotros mejoráramos 90% las pensiones, nos quedaría un excedente para dejarlo en el fondo de reserva para hacer frente a los cambios demográficos. Perfecto. El problema no es la plata, el problema es el sistema de cuentas individuales. Sí. Rodrigo. Pero también, o sea, y efectivamente, porque yo lo miro desde el punto de vista legal, y en el punto de vista legal, si existiera un sistema público, significa que las platas que se estarían invirtiendo serían públicas. Por tanto, significa que estaría la Contraloría ahí como el ojo de Sauron mirando que las platas fueran bien invertidas. Bien invertidas. Además, se le podría aplicar a ese sistema público la ley de transparencia de los actos públicos. Por tanto, la gente podría tener acceso a dónde están invertidas sus platas, cuándo están invertidas sus platas en las cartolas, porque hoy día el sistema privado no lo tiene. No es que no hay que demonizar el sistema privado. Lo que estoy diciendo es cuáles serían las ventajas del punto de vista legal, del punto de
vista garantista de los derechos. Tengo- Pero tiene un problema, Ya. si nosotros no lo hacemos bien, el Estado podría tener la tentación, como digo yo, de poder, a menos que pusiéramos esa salvaguarda que dice Marco muy bien. Porque, mira, toma tú en consideración esto. Te voy a poner el ejemplo. El impuesto a los combustibles, que hoy día constituye el 65% de lo que tú pagas. ¿Tú sabes cuál era el fundamento del impuesto a los combustibles? El reparar las calles. Nunca más. Ese era el fundamento del impuesto. Pero hoy día no lo ocupan para eso. Lo ocupa el Estado, dice, no, esa plata es Como el mía. alza transitoria del IVA. Y que después iba a bajar. Entonces, ese es el problema. Te das cuenta que cuando nosotros tenemos las herramientas, pero no las logramos controlar, no logramos generar los buenos controles de evaluación, el Estado se pone peligroso. Ok, estoy de acuerdo cuando dice que el Estado somos todos, y por cierto los parlamentarios también son parte del Estado, pero tenemos que colocarnos autocontrol. Ese es un buen control de acá, perfecto, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo efectivo, como decía el presidente. Que sea férreo. Las instituciones funcionan cuando se les hace funcionar. Tengo otro tuit, vamos, por favor. Oye, que llegan preguntas y no las alcanzamos a canalizar todas. Adelante. Dice Rafa Palacios, en el año 1990, en un periódico local, El Mercurio, se aseguró que una jubilación del 100% para el 2020. ¿Por qué esa predicción? ¿Qué pasó con ese cálculo? Ese Rafa. Eso fue en el año 2000. ¿no? 2000, El año siquiera. 2000. Esa fue una proyección de la Asociación de FP. Y consideraba que si no había lagunas... ¿Ese recorte que veo en pantalla? Exactamente. Eso salió el año 2000. 2000. Y decía, chilenos se pensionarán con el 100% de su sueldo en el 2020. Exacto. Esto quiere decir que si, en general, para ser justo, esto significa que una persona que no tuviera ninguna laguna iba a poder jubilar con el 100% de su último salario, una tasa de reemplazo de 100%. Lo que tenemos hoy en día es que la mitad de las personas jubiladas está sacando menos del 20% de su sueldo, y quien cotizó harto, 35, 40 años, con suerte está sacando un 45, un 46% de su último salario. La promesa de José Piñera, que esto no es de José Piñera, era, en el año 80, que la persona que cotizara regularmente iba a sacar un 80% de su salario y con una rentabilidad de 5% de la AFP. Y en la práctica, la rentabilidad histórica de la AFP, más allá de que década a década viene bajando ostensiblemente, ha sido 8. O sea, él pronosticaba que con 5 se iba a sacar un 80% del salario, y con 8 la mitad ha sacado menos de un 20%. Pero el sistema cuando partió, no partió con multifondo, no le traspasaron a los afiliados, Claro. no le traspasaron la responsabilidad de tener que saber cómo invertir, sino que partió en el fondo C, que era el más estable según lo de la... Que es lo que hoy conocemos con fondos C, claro. Y además existía en el inicial, existía el fondo de fluctuaciones y el encaje del 5% para evitar esta rentabilidad, o sea, bueno, estas fluctuaciones de rentabilidad. Y además se establecían obligaciones para la AFP, pues, decirle, para evitar que generaran lagunas. Es decir, usted tiene la obligación de perseguir eso. Entonces, el sistema partió de la base de custodiemos que no haya lagunas para que tengamos este chanchito, ¿ya? Custodiemos bien aquí a los ojos del el carnicero, ¿no? Deja ahí al gato cuidando la carnicería. Eso. Entonces, custodiémoslos bien en cuanto a tenían límites por emisor, por tipo de activo y por los fondos donde podían invertir, no solamente por el activo y por el emisor. Unas limitaciones muy férreas, pero alguien tiene que hacerlo. Eso hoy día existe. De hecho, te comento, y disculpa que me saque un poquito, pero yo había estado solicitando a la superintendencia información, a la superintendencia de pensiones. ¿Lo dijiste ayer? Sí, que llevaba solicitándoselo Claro. hace tiempo y no me daban. Por un efecto milagro, yo no hablo de magia. Hoy día en la mañana a las 7:32 O sea, lo dijiste anoche en el programa y hoy día a las 7:32 apareció. 32 y apareció. Qué lindas coincidencias. Oh, de la vida, maravilloso, bonitos. maravilloso. Perdón, otro tuit. Vamos. ¿Qué hora es? 12:20. Loreto Andrea dice, señores invitados, si yo saco mi 10% y lo pongo en la cuenta 2, esa plata debe quedar asociada a un multifondo. ¿Cómo es eso? Y la segunda pregunta es, si la puedo sacar y ocupar cuando yo quiera. Excelente los dos. Excelente los dos programas y invitados. Muchas gracias, Loreto. A ver, lo primero, entonces, si saco el 100% y lo pongo en la cuenta 2, ¿esa plata debe quedar asociada a un multifondo? Así es. La cuenta 2 también tiene la lógica de los multifondos. Sigue la misma lógica, o sea, te dicen... ¿Y son los mismos fondos? Por eso yo te decía ayer que el Parlamento, porque no voy a hablar nada en específico, el Parlamento le hizo tantos cortes a este sistema que te puede no gustar, tú puedes considerar que tiene un origen ilegítimo o no legítimo, como sea, pero tampoco podemos sacarle el derrier a la aguja de los parlamentarios de que lo cortaron del año 90 hasta ahora, de tal manera de que traspasaron la responsabilidad hacia la gente de tener que decir dónde quiere invertir. Claro.
Y eso no solamente en la cuenta de capitalización obligatoria, sino que en las cuentas voluntarias. Porque estas cuentas de capitalización voluntaria te dicen, bueno, ya, usted tiene 20 lucas, ¿y dónde las quiere meter? En el más riesgoso, que es el mejor, o en el menos riesgoso, que es el que le da platita poca pero segura. Y ahí, Rodrigo, yo insisto en lo siguiente, y aprovechando de contestar la otra parte de la pregunta, que efectivamente en esa cuenta sí se puede retirar plata antes de jubilarse. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No? Claro, ¿Por qué le pedimos al trabajador o la trabajadora del aseo que tenga que mirar Wall Street? ¿No? ¿Por qué le pedimos al profesor o a la profesora que esté preocupado qué pasa con Nasdaq, con la bolsa de Tokio, etcétera? Eso no es seguridad social, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de incertidumbre individual y no de seguridad social? No debemos naturalizar esto. Esto no es seguridad social. Oye, una pregunta al margen. Ojo. Hoy leí que la Comisión de Constitución aprobó la reforma que permite al Banco Central comprar bonos soberanos en el mercado secundario. ¿Esto va muy a la par de que existe la posibilidad del retiro del 10%? Absolutamente. Sí. Es una señal. Yo creo que se aceleró de alguna manera. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? En Chile está prohibido que el Banco Central compre deuda pública, bonos, por ejemplo, que emite la Tesorería General de la República porque necesita liquidez para financiar sus gastos permanentes. Pero sí, sencillo, que se lo compre a terceros. ¿No? Es decir, que el Banco Central le compre la deuda pública, pero a través de un tercero. ¿Y quién es uno de esos terceros? Las AFP, que son inversores institucionales. Por tanto, cuando las AFP tengan que liquidar activos, y uno de ellos pueden ser los bonos, se lo podría comprar el Banco Central, y eso mitiga el efecto en lo que se conoce como las tasas largas de interés. Cuando baja el precio del bono, el que sea en el mercado secundario también es importante, porque recuerda que si fuera que el Banco Central sale a comprar en el mercado primario, se podría generar una emisión inorgánica de dinero. Es como, yo, Estado, necesito plata para poder pagar, no sé, un bono que le voy a dar a la gente de 1 millón de pesos, y que es algo, o emito más dinero, o emito, vamos imprimiendo nomás, o le meto más deuda pública, con total de saber que esa plata que tiene el Banco Central, que eran 39.000 o 40.000 millones que tenía en divisas, ¿cierto? En reserva. En reserva, 40.000 millones, imagínate, 40.000 millones, y le digo, ¿sabes qué? Ven a comprarme la deuda. ¿Ah? Y eso es peligrosísimo, porque en 2 pasadas te cae el Estado sin plata. Todas las correas salen del mismo cuero, como dice... Como decía en el campo, claro. Hay en Linares, mis amigos Linares dicen esa. ¿Usted es de Linares? No, pero yo tengo un movimiento de gente, a mí me encanta Linares. Yo adoro Linares. Harta gente preguntó ayer, para aquellos que se quieren sumar a esta acción judicial que vas a emprender, ¿dónde se pueden unir? Recordemos eso. Codec.digital. Codec es Corporación de Defensa Ciudadana .digital. Y nosotros, claro, y hoy día vamos a liberar, nosotros creamos una plataforma, te explico cortito, discúlpame que me salga un poco, pero nosotros creamos un algoritmo matemático a propósito de una empresa que se llama minotario.cl, ¿ya? Que es la primera empresa de servicios notariales 100% digitales. ¿Ya? Y para eso nosotros creamos un sistema y trabajamos con firma electrónica avanzada y creamos un algoritmo matemático. Ese mismo algoritmo matemático, piensa en un Google pero más chiquitito. ¿Ya? Y ese mismo algoritmo matemático lo ocupamos acá para poder crear demandas masivas. No más IVA, o no, ese es fome. Demandas masivas. Y demandas masivas de tal manera que coloquen ciertos datos y esos datos la gente después suba automáticamente la demanda. Perfecto. Entonces, codec.digital. Está bueno, para aquellos que están preguntando, codec.digital. Sí, porque nosotros dejamos de no más Logan. Que es de lo que hablábamos ayer. Claro. Las preguntas, recuerde, a través del... Es que sabes que son muchas, evidentemente no las vamos a alcanzar a vincular todas, pero dice, mire, Isabel, dice, ¿por qué no se les devuelve la deuda histórica a los profesores cuando les requisaron parte de su sueldo para el terremoto del 85? Tratamos de ser justos con todos, esos profes tienen alrededor de 70 y más años. Lo de la deuda histórica, yo he crecido escuchando la deuda histórica. ¿Y la de los jubilados? La deuda histórica es por una asignación que se le iba a pagar a los funcionarios municipales a los funcionarios públicos, cuando fueron traspasados a los municipios, esa asignación se corta. Y si se acumula en el tiempo, nosotros hemos ahí trabajado con el colegio de profesores a calcularla, es mucha plata. Significaría un aporte importante para los profesores que ya se están muriendo, muchas de las personas y no van a percibir eso. Pero yo he presentado acciones y hemos ganado, pero ha sido una raya en el agua. Pero hemos ganado y es mucha plata. Nos quedan 5 minutos, último tuit. Vamos a ver, dice...
Mucha gente está diciendo que sus montos de AFP están bajando desde que comenzó lo del retiro del 10%. ¿A qué se debe eso? Dice Patricio. ¿Es verdad esto? Es verdad. Entre el 8 de julio y el 19 de julio, el fondo A, que es el más riesgoso, ha bajado un 0,6%. El fondo B, que es el segundo más riesgoso, un 0,67%. Y el fondo C, que es el intermedio está LE, en promedio han bajado un 1% en 11 días. Eso se debe justamente a la volatilidad de los mercados. Los mercados están nerviosos por lo que está pasando, están un poquito desacoplados de la economía mundial, que ha tenido unos rebrotes porque se está descubriendo la vacuna, porque hay planes de reactivación económica, y eso es normal que suceda cuando hay volatilidad, ¿no? Lo importante es ver qué pasa en el mediano y el largo plazo. Para aquellos que miran bajo el agua, no tiene que ver con que se esté manejando... No necesariamente. Sí, pero no solamente por esto, porque también para no coadyuvar a la campaña del terror. Pues, también hay otros elementos que han confluido, por ejemplo, el Banco Itaú, que le pillaron, tuvieron una diferencia, de no voy a navegar después, de $1.000 millones. Ya eso generó... $1.000 millones. Sí, $1.000 millones no en encaje. 0,4% del PIB chileno. No deja eso. Y los pillaron. Entonces, ¿qué pasa? Con las otras instituciones bancarias están viendo de que van a empezar investigaciones férreas. Y eso automáticamente les genera riesgo reputacional. Y al generar riesgo reputacional por tema de compliance, ¡pum!, baja el valor libre de la acción. Ahora, es interesante constatar que, por ejemplo, las FP dicen, a ver, pero no miren que cae el fondo en 10 días, en 20 días, miren a mediano y largo plazo. Pero en esta discusión, los propios defensores de la AFP y la AFP han dicho, es que en los próximos días esto puede tener un impacto, y digámosle lo mismo. Miremos a mediano y largo plazo, pero si no van a haber mayor fue el argumento que ocuparon. ¿Te acuerdas que en el principio la AFP tenía el concepto de rentabilidad promedio, que era mensual? Primero era mensual, o sea, yo podía mirar la rentabilidad y preguntarle a la AFP de manera mensual, y ahí se ocupaba el fondo de fluctuación y el encaje del 5%. Después la AFP, a buena manera, fue un buen argumento, dijeron, oiga, pero es que si usted me mira mensual, estoy al vaivén de las fluctuaciones del mercado, míreme a 12 meses. Ok. Y ahora me dice, míreme a 86 meses para sacar la rentabilidad. Entonces, pues, yo lo que estoy mirando es una foto que pasó 86 meses atrás. Correcto. Oye, bueno, y mientras nosotros hablábamos de eso, me acuerdo que hoy leí en el diario que Jeff Bezos, el CEO, el creador de Amazon y otras empresas, ganó en un solo día $13.000 millones de su fortuna, justamente por estas fluctuaciones económicas del valor de las acciones. $13.000 millones en un solo día. O sea, puede que el otro día pierda la mitad o más y todo, pero no deja de ser interesante. O sea, imagínate cuánto ganaron las empresas que estaban subvencionadas por el gobierno chino cuando le fueron a invertir plata a Estados Unidos, cuando se descubrió el tema del COVID, y bajaron las acciones y llegaron a comprarlas. Oye, tengo dos noticias, son las 12:30. Dos noticias. La primera, para todos los que son seguidores de la cofradía de la doctora Cordero, esta semana va a ir el día jueves. Este jueves va la doctora Cordero, es un compromiso, está listo y dispuesto, conversado. Jueves tenemos cofradía de la doctora Cordero. ¿Por qué no mañana miércoles? Porque mañana miércoles va a ser un día muy noticioso respecto a la votación justamente de este proyecto de ley del retiro del 10%, y vamos a seguir abordando eso porque tenemos mucho interés de ir siguiendo esa noticia. Lo otro que quiero preguntar, con todo respeto, mañana, como a las 10 de la noche, ¿tienen algo que hacer? ¿Podrían? Que sabes que de verdad, se los digo bien en serio, con mucho cariño, es tal el nivel de curiosidad de la gente, y por otro lado, que me duele más, es tal el nivel de desamparo de la gente respecto a los medios en general, de que no les dicen las cosas, y creo que hoy día hemos podido, gracias a ustedes, ir traduciendo esto. ¿Será posible contar con ustedes dos mañana para una parte del programa? Pero yo también te quiero pedir algo. ¿Qué? Tú me dejáis unos minutos, yo no tengo problema, de verdad, me tienen, pero unos minutos para explicarle a la gente, no sé si ahora, pero mañana, ¿no? ¿Ya? Para explicarle Así te obligo a venir mañana, sí, mañana, dale. Perfecto. Sí, buen negociador de Harvard. Tratar de hacer todo lo posible, lo consultaremos en el equipo, donde tomamos las decisiones, pero a disposición siempre, lo coordinamos. ¿Tengo que tomar eso como un ni? Sí. Que no es ni no ni sí. No. Ya. Que estaba, pero no lo teníamos considerado solamente, pero yo quiero explicar herramientas legales a la gente para decirle que tiene los derechos. Mañana, abogado Logan, yo le prometo que va a tener, por favor, los 15 segundos que acaba de pedir para explicar. No, oye, DICOM, TAC, la hipoteca, los pagos, los beneficios por competencia, saber cómo el tema de los seguros. Esto huele a sección, me gusta, huele a sección. Me gusta el concepto, Vamos a quedarnos conversando. Rodrigo Logan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Marco Kremerman, espero que sea hasta mañana. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, y gracias nuevamente a los amigos de Así Somos, que nos están esperando ahí con un poquito de frío. Bueno, están en sus casas, en realidad están calentitos. Gracias a todos y a los fanáticos de Así Somos, ya viene a continuación. Gracias, hasta mañana.